La Camorra, historia, sangre y poder en las sombras de Nápoles. En las sombras de las estrechas callejuelas de Nápoles, donde la luz del sol apenas roza el adoquinado y los secretos se susurran al caer la noche, existe una organización cuyas raíces se hunden profundamente en la historia de Italia: la Camorra. Esta red criminal, más antigua incluso que la famosa Cosa Nostra siciliana, ha tejido su influencia en la sociedad napolitana durante siglos. Su historia está marcada por traiciones, venganzas y una constante adaptación a los tiempos modernos, convirtiéndola en una de las organizaciones más temidas y poderosas del mundo. El origen de la Camorra se remonta al siglo XVIII, cuando Nápoles formaba parte del Reino de las Dos Sicilias. Aunque las primeras referencias documentadas sobre la organización aparecen en 1735, su consolidación como una red criminal estructurada se produjo en las décadas posteriores. Inicialmente, la Camorra era una hermandad de delincuentes que controlaba las prisiones locales y ofrecía protección a cambio de pagos. Uno de los episodios más oscuros y emblemáticos de su historia ocurrió en 1911, con el infame juicio Cuocolo, que sacó a la luz las entrañas de esta organización. El asesinato de Gennaro Cuocolo, un exmiembro convertido en informante, y su esposa María Cutinelli, conmocionó a la ciudad. Las autoridades arrestaron a más de 40 presuntos miembros de la Camorra, entre ellos el líder Enrico Alfano. El juicio se convirtió en un escándalo nacional y expuso la corrupción arraigada en las instituciones napolitanas, aunque solo logró parcialmente desarticular la red. Durante la posguerra, la Camorra volvió a reorganizarse, aprovechando el caos dejado por el conflicto. En las décadas de 1950 y 1960, se consolidó el contrabando de cigarrillos como una de sus principales fuentes de ingresos. Sin embargo, su verdadera transformación ocurrió en los años 1980, cuando comenzó a involucrarse activamente en el narcotráfico internacional. A medida que los beneficios del narcotráfico crecían, también lo hacía la rivalidad entre clanes. Las calles de Nápoles se convirtieron en escenarios de sangrientos enfrentamientos, mientras las facciones luchaban por el control del territorio. Una de las guerras más violentas fue la que enfrentó al clan Di Lauro y los Scissionisti a principios de los 2000. La Faida di Scampia, como se conoció esta disputa, dejó un rastro de más de 100 muertos y mostró al mundo la crueldad implacable de la Camorra. Otro episodio significativo fue el descubrimiento de la amplia red de corrupción en la industria de la construcción. Durante el proceso de reconstrucción tras el terremoto de Irpinia en 1980, se reveló que la Camorra había desviado millones de liras destinados a la recuperación. Empresas fantasma y contratos inflados se convirtieron en herramientas para fortalecer su control económico. Lo que hace a la Camorra especialmente peligrosa no es solo su violencia, sino su capacidad para infiltrar cada ámbito de la sociedad. Políticos, empresarios y figuras públicas han caído bajo su control, creando una telaraña de corrupción que resulta casi imposible de desmantelar. Su estructura descentralizada, formada por numerosos clanes que operan de manera semi-independiente, dificulta enormemente cualquier esfuerzo por destruirla desde sus cimientos. Pero hay quienes han decidido enfrentarse a esta poderosa organización. Periodistas valientes como Roberto Saviano, autor del libro Gomorra, han arriesgado su vida para exponer la brutal realidad de la Camorra. Su trabajo ha sido fundamental para revelar cómo esta red criminal opera y cómo ha marcado a fuego la vida de los ciudadanos napolitanos. A pesar de los esfuerzos del Estado italiano y de los valientes que luchan por la justicia, la Camorra sigue siendo una amenaza latente. Su capacidad para renacer de sus cenizas y reinventarse con cada golpe que recibe la convierte en un enemigo formidable. Nápoles, una ciudad de belleza incomparable y tradiciones centenarias, sigue luchando contra la sombra oscura que proyecta esta organización. La historia de la Camorra es una historia de poder y resistencia, de luces y sombras.
Un recordatorio constante de que el crimen organizado no es solo una cuestión de violencia, sino también de control social y político. Una batalla que, aunque difícil, no está perdida. La pregunta sigue en el aire. ¿Qué será lo próximo? ¿Cómo evolucionará esta organización? Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para más contenido como este y dejar tus comentarios sobre qué otros temas te gustaría explorar.